Bienvenidos al episodio 317 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el guerrillero Alberto Calvo. Hola Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Qué cuentas, Beto? ¿Cómo estás? Bien. No hay mucho que contar. Sin novedades en el frente, pero bien en general. Qué bueno, Beto. Yo por mi parte, ya que preguntas, ando de mal humor las últimas 2 semanas aproximadamente y estoy intentando combatir mi mal humor, pero estoy fracasando miserablemente. Y pues, ¿qué te puedo decir? Habrá seguramente unos que digan, ¿solo las últimas 2 semanas? Sí. Yo diría que es como una montaña rusa de emociones. A veces va, a veces viene. No, yo diría que yo tengo mal humor y pésimo humor, entonces estoy en una de esas fases lunares del pésimo humor. Ok. Pero bueno, así son las cosas, así se dan. ¿Qué te parece si empezamos a responder preguntas, Beto? Y me parece bien que ya se me ocurrió hacer algo respecto a las andanadas de preguntas de Ricardo Pérez. Ok, nuestro amigo de YouTube. Fui a recopilarlas y ya las intercalé con las de Discord para que vayan quedando repartidas a lo largo de. ¿Ya? Y así evitamos el que sea dedicado solo a él o omitiéndolo solo a él. Entonces, creo que eso puede funcionar. Así es de que, pues si te parece, quedaron más o menos 2 de él, 2 de los demás, 2 de él, 2 de los demás. Y así nos la llamamos más o menos campechanear. Ok. Aunque no sé qué significa campechaneado, Beto, pero démosle. ¿No? ¿Nunca has sido campechano ni en tacos ni en bebidas? Lo he escuchado muchas veces, pero nunca he entendido qué significa. Ok, nunca sé por qué se llama así. Campechano es algo que es nativo de Campeche. No sé si por allá hagan algo así. Pero por ejemplo en los tacos se utiliza para referirte a algo que combina 2 tipos de carne. Que lo habitual es que sea bistec con longaniza o suadero con longaniza. Y en bebidas también es un cóctel sencillo, una mezcla de 2 bebidas. A eso es lo que se ven como un campechano. Ok. Nuevamente he escuchado la palabra acá en Chile, pero absolutamente nada que ver con eso. Acá generalmente se refiere a campesino, me parece. Creo, porque por algo no estoy seguro de qué significa. Así que sería otro uso completamente diverso del mismo término. Ok. Bueno, pues comenzando con las preguntas. Según yo fui a revisar Twitter y encontré solamente una, que es de Tío Coy. Mira, que lo volvió a hacer de ir a taguearnos por allá en una publicación de alguien más. Según la RAE, que yo sé que la odias, pero es lo que dice, se trataría de alguien simplón. O más que simplón, franco, que dice que es sencillo y cordial en el trato y no gusta de formulismos y ceremonias. Ok. Y etimologías de Chile lo utilizamos sobre todo con el valor de afable y sencillo, llano, que no impone distancias en el trato. Yo lo he escuchado más relacionado con gente de campo, mejor dicho, pero no lo sé, Beto. Sí. Me imagino que acá la quema mexicana de la lengua debe tener algo mucho más local que podría explicarlo, pero a veces me da tanta flojera ver lo mal que está armado su sitio que me duele la cabeza cada vez que voy a ver qué pusieron. Ok, démosle con las preguntas, Beto. Ok, entonces, digo, según yo, tenemos solamente uno en Twitter, que es de Tío Coy, que fue a meterse a la cuenta de alguien más y nos tagueó en las respuestas ahí, como que los demás así, ¿qué? ¿Y esos qué? ¿De qué la rolan? ¿Qué hacen? ¿Qué? O sea, ¿por qué? Claro, que estos otros vatos te contesten. Sí, algo así que es... nos decía, este Omni trae todo el trabajo de Alan Moore. Y yo lo primero que pensé, por Dios, ese tendría que ser un libro como este manga que acaba de salir de 5,000 páginas o algo así, pero no era eso. Más bien es una publicación en donde comparten las distintas portadas que tiene el Omnibus de Miracle Man, recién publicado por Malbec, que si no me recuerdo sale a la venta esta semana, con 3 portadas diferentes. Una portada regular, que es la que se va a conseguir en todas las librerías, y 2 portadas distintas solo para el mercado directo, es decir, para tiendas de cómics, que son portadas clásicas, todo el mundo ya ha visto las ilustraciones, que son una de Kevin Nolan, una de Alan Davis y una de Gary Leach. Tal vez hizo mal la pregunta y se refiere solamente a todo el Miracle Man. Todo lo que hizo Alan Moore dentro de Miracle Man, sí, supongo que sí. Ahí en las imágenes no se alcanza a ver los contenidos del tomo, así es de que fue a buscar a la página de Marvel, así como en Amazon, y el listado que traen los dos dice que incluye material de Warrior 1 al 18, 20 y 21, Miracle Man 1, 3 y del 6 al 16, el Marvel Man Special número 1, material de A1 de A1 número 1 de 1989 y material del anual de All New Miracle Man de 2014.
Entonces, según yo, eso tendría que ser todo, porque la serie de Miracle Man, tal como la publicó Eclipse, fueron 16 números de Alan Moore. A partir del 17 es Neil Gaiman con Mark Buckingham. Así es de que, pues sí, ahí estaría todo. Y lo que es el material de Warrior, me imagino que hay cosas que no contemplan, porque dice Miracle Man 1, 3 y del 6 al 16. Todo lo que apareció en Warrior estuvo en los primeros 6 números de Miracle Man. Se supone que le hicieron algunos arreglos para que fluyeran como cómics enteros y no los segmentos que se publicaban en Warrior. Entonces, entre esos dos es lo que todo mundo ubica como todo lo que hizo Moore, que es el material de Warrior y la serie de Miracle Man. El Marvel Man Special era algunas páginas de historia del Marvel Man original, historias escritas por Vin Mantlo, a lo que le agregaron no sé cómo decirlo en español, un framing sequence, es decir, una serie de elementos introductorios como para enmarcar esa historia, escritos por el mismo Moore, como para ponerlo en contexto en relación a su versión del personaje. Y el material de A1, ahí aparece una historia corta, así de que lo único que no tengo idea que sea es lo del anual de 2014, pero así a primera vista, todo ese material sería absolutamente todo lo que hizo Alan Moore con el personaje. Ok. O sea, la respuesta corta sería sí. Sí. Ok. Sí, pero explicando por qué digo eso. Digo, en una de esas hay más y Moore dijo que ya no se los pensaba dar porque estaba harto de hacer cosas así. Porque Buckingham salió peleado también con los editores de Warrior, en especial con Death Skin. Después empezó a trabajar directamente con Eclipse y luego ahí vino todo el tema de la transferencia de propiedad, que fue lo que después derivó en el largo y conocido juicio entre Neil Gaiman y Todd McFarlane. Pero eso es otro tema. Pero pues sí, eso. Y con eso acabamos con Twitter. Eso fue rápido. Ok, ¿qué otra pregunta tenemos, Beto? Ok, después de ahí puse aquí las dos primeras de las que nos dejó Ricardo Pérez. Que la primera dice: ¿qué sagas o historias recomiendan de la Legión de Superhéroes aparte de la saga de la Gran Oscuridad? Legion Lost, Magic Wars, los primeros 15, 20 números de la Legión del 89, aunque no vas a entender nada, así que lo de al final. Mira, yo creo que se trata de ver para principiantes. A lo mejor el punto de entrada más fácil es la serie Post-Zero Hour, ¿no? Que bueno, es la continuación de la pre-Zero Hour. El primer año de Legionarios y Legión de Superhéroes, ajá, definitivamente, sí. Que de hecho hace como 15 años salió un tomo que se llamaba The Beginning of Tomorrow, si no mal recuerdo, y traía como 12 números. Si no me equivoco, traía los 6 primeros de la Legión, los 6 primeros de Legionnaires, después de Crisis, ¿no? Que eran el 0 de cada uno, uh-huh, y el 60 y tantos de Legion, y no sé qué serían los 20 y tantos de Legionnaires. Legionnaires parte después de Hora Cero, así que parte con el 0 y después viene el 1. No, Legionnaires empieza antes. Llevaba como 16, 18 números. Pues yo no recuerdo dónde empieza, a lo mejor es del 19, 20 en adelante. El 0 y como del 20 en adelante son los que contiene ese primer tomo, que recuerdo que eran 12 números. Entonces, según yo, eran 6 de cada serie, que debiera ser eso, el 0 y los 5 siguientes, después de Zero Hour. Entonces, no es la numeración de 0, pero es el momento del reboot quizás más comprensivo que se hizo en su momento, que era Mark Waid escribiendo con Tom Payer y Tom McGraw, en una serie que tenía arte de Lee Moder, Jeffrey Moy, Stuart Timonen y varios más. Según yo, Sprouse fue antes de Zero Hour, creo que ya después ya no estuvo, pero es esa misma serie. Entonces, eso probablemente sea para lectores nuevos, sería eso, o la serie de 2004, 2005 de Wade y Kitson, ¿no? Que el primer arco es Teenage Revolution. Eso podría ser, a lo mejor eso como para principiantes. Después de eso a lo mejor puede checar la serie de... O sea mira, la de Mark Waid con Barry Kitson creo que es muy buena. Creo que se descarrila un poco, muy poco, cuando aparece Supergirl, que rápidamente ahí como que le tiraron, no sé, dijeron ¡hay una araña! ¡Agárrala! Mark Waid dijo ok. Sí, le dijeron, tu serie la vamos a cancelar, a menos que... Y fue así como de que, ok, me adapto. Pero y vamos, lo hizo, son pero dos puntos el tema para principiantes con esa serie es que esa serie es muy derivativa. No, o sea, sí. Bueno, no derivativa, pero es que es una reinterpretación. O sea, yo creo que la puedes leer como principiante, pero está muy inmersa dentro del universo DC, a pesar de estar ambientada 1000 años después. De hecho, tiene consecuencias que son de los eventos DC de la época. Entonces, ese es el tema que me hace dudar de recomendárselo a un lector en el año 2022.
Sí, bueno, es que ahí sí, ya más bien, es que el tema de la Legión siempre es delicado, porque bueno, tú mencionabas la del 89, que es lo que parte con los 5 años después, ¿no? Que son Claro. Giffen con los Viervam. Pero en ese caso, a lo mejor ya si te sientes con ánimos de verdad de entrarle a la Legión, no nos vamos a ir a Superboy and the Legion, nada por el estilo, pero a lo mejor sería ideal empezar por el volumen del 84, ¿no? El de Levitz, Giffen y Steve Lighty, que es el que parte Es con que An Eye for an Eye. Es que es una especie de comienzo medio arbitrario, porque si mal no recuerdo, la Ajá. primera historia es con. No, es que con Starfinger, creo. O es con Universo. No es Starfinger. El tema es que esa serie es la continuación directa de la serie anterior con la misma gente. Uh-huh. Entonces no es realmente Sí. un comienzo fresco para nadie. Yo partiría un poco antes y voy a partir con eso. No partiría en el número 1. Te vas hasta ¿qué? Earthward, que es de finales de los 70. Yo creo que no sé, partiría como échale unos 10, 15 números antes de la saga de la Gran Oscuridad y de ahí en adelante sigue. Podría ser. Sí, pero yo ahí sí recomendaría antes echarle un vistazo a lo de Wave, por lo menos para ir dando una idea a quiénes son los personajes, antes de irse a clavar allá en lo de Levitz y Giffen. Porque sí, aquello creo que ninguna serie parte de cero. Porque luego está también el otro reboot, es el de que fue en el 90 y tantos. Después de la de 5 años 99, después, ¿no? la de Abnett y Lanning. Ajá, no, pero no parte, bueno, parte antes, ¿no? Parte como el 97, 98, que era The Legion a secas, que después le volvieron a regresar el Super Heroes, y luego ahí es donde salió Legion of the Damned y derivó en Legion Lost. Pero sí, esa podría ser otra opción, pero igual tampoco creo que sea un No lo empiezo desde recuerdo cero. así yo, Beto. Yo recuerdo que fue al revés, que fue, a ver, estaba la Legión de Superhéroes con Legionarios, hubo una serie de 8 partes, que no me acuerdo el nombre, donde se acaban las dos series, viene Legion Lost, después viene Legion Worlds y después se lanza The Legion, que fue Dan Abnett y Andy Lanning, 30 números. Algo así. Puede Se ser. acaba esa serie, o sea, no se acaba esa serie después se transforma, un tiempo escribe Gail Simone, después la toma, ¿cómo se llama el ex editor en jefe de Marvel? Ay, se me fue. El de los 80, el polémico. Falco, Jim Shooter. Jim Shooter. La tomó Jim Shooter un tiempo, ahí estuvo dibujando Francis Manapul. Y esa serie después. El escritor más joven de la historia de la Legión. Y el más viejo. También. No sé, porque Paul Levitz. No, Paul Levitz la escribió más viejo que él. Bueno, y después se acaba esa serie y ahí parte la de Mark Waid. Así que eso es como 98 al 2004. Es que sí se van ligando, porque según yo, Abnett y Lanning parten originalmente en el mismo volumen que eran los 5 años después, ¿no? Sí. Así es de que sí es un poquito confuso cómo llevar la numeración de la Legión, pero llegan para cerrar la serie. Llegan para cerrar Sí. la serie en una historia que es como de 8 partes, que creo que son 8 partes, no me acuerdo ahora el nombre, que eran 4 números y 4 números. Es un crossover entre las dos series que termina con los personajes saliendo por una brecha, espacio temporal, bla, 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 y esa historia se continúa y se desarrolla en Legion Lost, que la puedes leer por sí misma, no necesitas leer lo anterior. Basta con entender que la Legión está perdida. Además, mira, ahí sí entonces yo recomendaría entrarle o con el Beginning of Tomorrow, que es lo de Post Zero Hour, o lo de Abnett y Lanning, que además lo de Abnett y Lanning tiene el atractivo adicional, que es ver el nacimiento de una estrella, ¿no? Ahí ves cómo Olivier Coipel se convierte de un dibujante con hablar futuro. De Lady Gaga, Beto. No. ¿Cómo pasa de ser un artista prometedor a una superestrella del medio? Lo vas viendo número a número cómo va mejorando en las páginas de la Legión de Abnett y Lanning, que fue el artista principal de casi todo lo que hicieron. Sí, justamente. Ok, Beto, creo que ya ahí los confundimos bastante, les dimos hartas opciones. Lo que pasa siempre que hablamos de la Legión. No hay forma de hacerlo de otra manera. Lo que no hagas por ningún motivo es tratar de partir con la Legión de Superhéroes de los New 52, con las dos series que escribía Paul Levitz, que no son terribles, pero la verdad es como que le dijeron escribe con los codos, porque
lo sometieron a muchos requisitos. Tenías una legión de superhéroes en el presente, una legión de superhéroes en el futuro, las historias medio que continuaban directamente de lo que venía haciendo Levitt hace como 30 años en la legión de superhéroes. Le dijeron, ¿te acuerdas todo lo que hacemos en la legión de superhéroes? Y elimina todo eso, lo vamos a clavar directo en la continuidad del resto del universo. Lo bueno es que está, si mal no recuerdo, estaba de vuelta Polar Boy, ¿sí? Sí, Polar Boy estaba de vuelta, pero en fin, Polar Boy era... Sí, lo otro que no es recomendable... es mi perdedor favorito de la Legión de Superhéroes. El mejor líder que ha tenido la Legión de Sustitutos. Pero otra cosa que también no es recomendable hacer es tratar de entrarle con la de Bendis. Es muy fan, pero no es incomprensible lo que estaba tratando de hacer. Sí, puede ser. Así que no, tampoco eso. Entonces yo sí me iría primero para agarrarle un poquito al sentido de quiénes son los héroes, al Bane of Tomorrow. Creo que Wade y Payer hicieron un muy buen trabajo ahí. Sí. Yo creo que además que es imposible que no te gusten esas historias, o muy difícil. Sí, es todo lo bonito que puede ser un cómic de superhéroe, hecho en una versión futura que hace homenajes al pasado de DC y cosas por el estilo. Entonces es muy, muy bonito eso. Sí. ¿Cómo se llaman los 5... ¿Eran 5 fatales o los 5 temibles? ¿Cómo se llamaban? Fatales. Recuerda que es aliteración. Aliteración, es cierto. Fatal Five. Ok, Beto, ¿qué más? Five, del mismo modo que en Marvel tenían los Frightful Four. Después tenemos otra de Ricardo Pérez. Recientemente compré el primer recopilado en TPB de Los Invisibles de Morrison y de plano no me gustó. Sé que no es para todos, pero aún así no conecté. No sé si ya lo han leído y qué opiniones se merezca la saga. Beto lo comentó, yo no lo he leído. Sí, The Invisibles sí es una cosa bien, bien extraña y necesitas ya haber leído bastante de Morrison y entender muchas de sus necedades y de... No sé llamarlos fetiches porque aquí juega con muchas cosas, ¿no? Toda su ideología de izquierda, el de la realidad de consenso, el papel de la magia en el universo, etcétera. Entonces sí es un cómic bastante complicado, entonces sí entiendo que no sea para todo mundo. A mí me gusta mucho todo lo que hizo Morrison con The Invisibles, pero empieza raro y después se pone peor. Hay que recordar que por ahí el penúltimo volumen de Invisibles, según Morrison lo estaba escribiendo como un hechizo y luego se estaba muriendo porque al parecer estaba llenando de energía vital sus historias o alguna tarugada por el estilo y sí pasó por ahí una etapa bien rara. Entonces sí, yo entiendo que no es para todo el mundo y lo he dicho cada vez que hablo de la serie. Si eres fan de otras cosas de Morrison y en especial algunas de las más raras, puede ser que te agrade, pero de otro modo sí es la clase de historia que definitivamente si no estás muy familiarizado con mucha de su obra de los temas de metafísica y cosas por el estilo, probablemente no le vas a hallar pies ni cabeza y te va a terminar fastidiando. Eso. Ok, Beto. ¿Qué más? Ahí nos damos una desviación para ir a Discord, donde Tío Coy se quedó una que me la encontré después limpiando lo que había copiado y de alguna que puso varias preguntas en un solo texto, nos saltamos una que nos había preguntado, ¿les gusta Mad Magazine? Nunca he leído Mad Magazine. No recuerdo que se haya publicado alguna vez en Chile. He leído cosas de Mad Magazine, pero Mad Magazine como revista nunca lo leí. Ya, yo tengo bastantes ejemplares de las distintas versiones en español que han salido. Por acá sí ha habido muchas. Se ha llamado Mad en Español, Mad México, Mad Magazine México y demás. Y en general yo desde que la descubrí hace muchísimos años siempre me gustó el tipo de humor, la parodia. Muchos de los caricaturistas de ahí eran gente muy muy talentosa y longeva además. Habría que recordar que Al Jaffee se retiró a los 100 años, no porque ya no quisiera seguir dibujando, sino porque iba a cerrar la revista y dijo, bueno, les dejo esto que les había dicho que el día que me muriera lo publicaran, pero pues resulta que sobrevivía la revista, así es de que ahí está y ahora sí pues me retiro. Entonces a mí es una revista que siempre me ha gustado mucho. Ya después con los años descubrí la encarnación original cuando se publicó en formato de cómic, que era un poquito distinto, pero yo cuando la conocí, que debe haber sido finales de los 70, principios de los 80, y casi luego le agarré el gusto a las parodias de cine y de series de televisión y al tipo de humor de algunos de sus caricaturistas regulares que tenían sus secciones semifijas.
Entonces, a mí me gusta mucho. Es un humor con el que siempre me he sentido a gusto, aun si las ediciones en español no siempre funcionan, porque dependiendo de la editorial y la línea que sigue cada uno, a veces tratan de tropicalizarla demasiado y terminan por hacer una revista completamente distinta, que no siempre es una buena idea cuando estás tomando material hecho por otros autores. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Después de Arturo López, ¿han hablado aquí sobre Killing and Dying de Adrian Tomín? No recuerdo que lo hayamos hecho. Si lo hicimos, lo hiciste tú, Beto. Yo no lo leí. No, según yo no, porque ese todo está en mi lista de pendientes. Que aparte me encontré un análisis del uso del lenguaje de cómic de Tomín en esta obra en particular, que habla sobre la muerte de su madre. Y nada más le guardé el enlace porque dije, ok, primero tengo que leerlo antes de regresar a ver esto, porque es de una persona que hace unos análisis página por página con todos los videos. Entonces sí está en mi lista de pendientes, pero todavía no la leo. Dice que no. Aún no hemos hablado de ella. Ok. Después viene Tío Coy, ¿no, Beto? Sí, pero aquí iba con dos más de Ricardo Pérez para ir sacando. Dale con Ricardo. Dice, me gusta mucho lo que sacaban la dupla de Dan Abnett y Andy Lanning. ¿Pudieran platicarnos qué sucedió para que se distanciaran? Uy, yo no sé cuál es el contenido de la pelea exactamente, Beto. No sé si tú sabes. Probablemente sí. No, realmente, nada más de repente anunciaron que iban a empezar a trabajar por separado y el Lanning de plano se concentró más en su faceta de entintador y ha escrito muy poco desde entonces. Y Abnett pues estaba haciendo cosas para la Warhammer y escribiendo algunas novelas de fantasía, además de cómics, pero nunca entendí exactamente qué pasó. Cuando vino Andy Lanning de visita, traté de tantear la conversación, si la podía llevar hacia allá y que dijera algo, pero sí a la primera mención de Abnett como que la bateó de lado y fue como que no pienso hablar al respecto. Entonces no sé realmente qué haya pasado, pero pues recuerdo que en varios sitios por ahí se especulaba sobre distintas cosas de por qué habían terminado con esa relación creativa, porque aparte fueron varios años y de hacer muchísimas series interesantes y que valían la pena, ¿no? Incluso hasta sus proyectos que no terminaban de cuajar, estoy viendo Forceworks, tenían alguna idea interesante detrás de, entonces nunca quedó del todo claro qué fue lo que pasó, pero al parecer ellos siguen en términos más o menos amistosos, o sea, por lo menos lo suficientemente cordiales como para hablarse, pero sí fue, me imagino que alguna diferencia creativa grande, que decidieron que no querían volver a trabajar juntos, pero detalles al respecto, pues me imagino que solamente ellos lo sabrán. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? ¿Qué más? Después la otra del mismo Ricardo Pérez se pregunta para el señor Pedreros. Voy a hablar a tu papá, Esteban. ¿Cómo es que surgió su gusto por Flash? Fue uno de los primeros personajes que empecé a leer. Y el primero al que empecé a seguir. Porque la serie de Flash que publicaba Editorial Perfil, a diferencia de lo que ocurría con Superman y Batman, que iban saltando de serie en serie, era la serie regular de Flash. Y el personaje, de hecho, al principio lo leía casi que por hábito, porque era la serie era el cómic que salía a la semana intermedia. Pero es tan bueno el desarrollo que hace Messner Loebs del personaje de Wally West, llegando hasta el número 50, que me empezó a encantar el personaje de a poco. Porque la serie original de Wally West, el personaje es un patán insufrible, bien desagradable. Y el personaje no es que Messner Loebs lo agarre y diga ahora te va a caer bien, sino que lo hace sufrir y pasar por varios problemas y tener muchos fracasos para que crezca como persona. Que algo que ahora ya es difícil que haga cualquier escritor, no porque no tengan el talento, sino porque las series las cancelan a los 5 o 6 números. Entonces no es como que digas, sí, voy a agarrar a Flash y lo voy a trabajar 50 números hasta que lo voy a hacer un personaje bien distinto. No se daba eso. O sea, en esa época se daba, ahora ya no se da tanto. Así que esa fue una de las razones. Fue mi Spider-Man para esa época. Y por supuesto, después cuando empezó la época de Mark Waid, que Mark Waid lo escribe de una forma que es un personaje mucho más agradable, sigue siendo un poco cabeza hueca, pero es de noble corazón. El progreso del personaje de ser bastante inseguro, pero capaz de ser ya el mejor Flash de todos los tiempos, básicamente, ese es el progreso que le da al personaje.
está muy bien escrito. Entonces yo lo seguí en la época correcta, que es lo que le suelo decir a la gente. Va a salir un Spider-Man para ti en estos momentos. Si tienes la edad correcta y encuentras el cómic correcto, hay un Spider-Man para ti en alguna parte. Ok. Así que eso básicamente. Pues ahí está respondido de parte del señor Pedreros. Y después de eso tenemos Tío Koi. ¿Han leído A Walk Through Hell de Garth Ennis y Goran Sudzuka? No. Y yo sí, lo que no recuerdo es si la comenté aquí, porque esto es de... No ya que la primera oleada, pero de la segunda oleada de títulos de Aftershock, que recuerdo que leí bastantes y comenté varios, pero esta no me acuerdo si la llegué a comentar, que es de unos agentes del FBI que tienen que entrar en una bodega donde pasan cosas misteriosas. No me acuerdo si la comenté aquí. La verdad, no recuerdo. Ok. Mira, en comicverso.com la reseñaron, pero en comicverso.org no. O sea, no fuimos nosotros. Sí, entonces sí fue de las cosas que en su momento leí de esta editorial, pero no lo hice. Que pues esto es de de tener ya como 10 años de haber aparecido algo así. Pues son como ya mencioné, son dos agentes del FBI que ya, debido a que ya son de... No digamos que viejos, pero son un hombre y una mujer. Él ya tiene más de 40 años, ella está a punto de cumplir los 40 y ella siente que pues sí, está bueno que ya no les den casos complicados porque pues ya a su edad no pueden andar investigando cosas extrañas y el otro pues, sí le gustaría, como él es más joven, él sí le gustaría tener casos que los retaran, que lo hicieran de verdad esforzarse por resolver las cosas. Y de repente les toca les toca involucrarse en una investigación que pues empiezan a interrogar a alguien y les cuenta una historia de depravación absoluta que no saben qué hacer y terminan por ir al lugar de los hechos y se encuentran con una bodega que parece que existe en un universo paralelo que es la puerta a otra parte. A eso es a lo que se refiere esta idea de un paseo por el infierno. Pues es tal cual que el tener que investigar este caso los va sumiendo poco a poco en la locura de la persona que están investigando y es una serie pues bastante oscura pero muy bien contada. Tiene muchas de las señas particulares de cualquier obra de Garth Ennis. Es irreverente, llena de alusiones a la religión, es antisistema, etc. Es una lectura bastante entretenida si les gustan las historias oscuras. O sea, vamos, Garth Ennis, otros autores que han mucho muchas veces, no es para todos los gustos. En este caso no es Ennis haciéndose el chistosito, es Ennis explorando algunos de sus intereses más oscuros. Entonces, a mí me gusta bastante la serie, pero con esa salvedad, ¿no? Que no es una historia ligera. Entonces si no están acostumbrados a las historias oscuras o cuando Ennis se pone serio con algunos de los temas, hablando de depravación humana, la naturaleza del mal y cosas por el estilo, pues probablemente no les interese, pero si no tienen ningún problema con que se ponga un poquito espeso en algunos de sus planteamientos, es una historia bastante recomendable. Si no mal recuerdo, fueron 12 números originalmente recopilados en TPs y de los que también ya después salió un tomo de pasta dura que según yo tenía la historia completa, que pues deben ser alrededor de unas 220, 240 páginas. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Después de eso, la siguiente pregunta es de Martín Volumen, que dice: ¿hay alguna historia interesante del US Agent? Estaba leyendo American Zealot, pero la verdad no me gustó nada. Interesante, sí. Ahora que el personaje te vaya a resultar agradable, ese creo que es otro cuento. Son dos preguntas distintas. Sí, más bien habría que ver a qué te refieres con interesante, porque no es un personaje hecho para que le bien a nadie. Creo que eso es por planeación. La por idea diseño. era que tuvieras justamente a alguien que fuera todo lo opuesto al Capitán América, ¿no? Entonces, en ese sentido, no hay forma de que... Por algo se llama historia American Zealot la serie. Sí, que Zealot habría que, para que no vi que la palabra no tiene traducción directa, pero es para referirse en que es fanático. Ser así súper celoso de lo que hace a niveles de fanatismo absoluto, de no escuchar razones y cosas por el estilo. Un tipo de fanatismo ideológico, para que se entienda un poco mejor. Justamente. Y pues eso es lo que él es el patriota a toda costa que es América antes que lo que sea, y la libertad, la justicia y el estilo de vida americano, y no importa si está mal, sigue siendo nuestro y así se va a quedar. Entonces en ese sentido pues no es... Mejor,
como es americano, no puede estar mal. Sí. Necesariamente esto tiene que estar bien. Por lo tanto, es lo correcto. No importa qué tan feo parezca, como es americano, está bien. Que a mí esta historia me gustó bastante, porque aparte el autor pues es justamente quien esperarías que sepa cómo escribir esta clase de temas de una forma que sea provocadora, ¿no? Es Christopher Priest. Probablemente no haya un autor más político haciendo cómics de superhéroes, y no ha habido uno en los últimos, ¿qué te gusta? ¿40 años? Que en los últimos 30 fue cuando se dio cuenta de que podía poner estas cosas en los cómics de superhéroes y ya la gente no se quejaba. O sea, sí, pero no sé si es el más político de los últimos 30, 40 años, pero hay otros tantos, pero sí. En el mainstream. Porque, Okay. por ejemplo, cuando Howard Chaykin quiere hacer algo de esto, lo hace en publicaciones independientes o sus propios títulos. Sí. Pero que lo hagan los títulos de Marvel o DC, yo creo que nadie lo hace más que Priest. Ok. A eso es a lo que me refería. El cómic de superhéroes como tal. Sí, lo voy a poner aquí. ¿Y creen que me importan las quejas? A eso me llaman. A eso me contratan. Yo era editor en Marvel y todavía llegaba algún idiota de los que estaban internos y me querían mandar por el café nada más por ser negro. ¿Creen que me importa lo que piensan? Historia verdadera. Beto, ¿qué más? ¿Qué más? Sí. ¿Qué más? No, bueno, ya que saqué eso, hay una anécdota muy, muy padre, que el que fue su mentor cuando se convirtió en editor fue Larry Hama, que básicamente pasó por lo mismo, ¿no? A él no lo veían feo por ser feo, por ser negro, a él lo veían feo por ser de ascendencia japonesa. Y comentaba que fue quien le enseñó: no dejes que nadie te mire para abajo, que nadie vea tu color de piel y sienta que puede abusar de ti. Y que alguna vez que salieron a comer a un restaurante ahí en Nueva York, pues estaban hablando de eso y llegaron, se apuntaron en la lista de espera para que les asignaran mesa, y salió el capitán de meseros, vio la lista, leyó los nombres, los volteó a ver, pues vio el Hama, seguramente dijo: este es japonés, volteó y vio: un japonés y un negro, y leyó a la siguiente persona de la lista, y cuando iban a entrar una pareja de blancos, un matrimonio, Hama se les paró enfrente y no los dejó pasar y dice: disculpe, nosotros llegamos antes que ellos y estamos antes en la lista. Sí, pero no, si revisa su lista y está, y si va a pasar es una mesa de dos, quise que tiene una mesa para dos disponible. Nosotros llegamos primero, entonces ¿nos pasa o quiere que le haga un escándalo? Ya se disculpó: usted disculpe, no había visto que solo eran dos, pasen. Y se lo llevó allá en la mesa y le dijo: así funciona esto, nada más tienes que ponérteles al brinco y no dejar que te vean raro nada más por el color de tu piel. Idiotas, no están bien cocidos y creen que eso los hace superiores. Lo sacaron muy loco del horno. Sí. Ok, Beto. Que eso es la leyenda de los pieles rojas, de por qué los morenos son la raza más hermosa del mundo, pero eso es otra historia. Entonces, pasando a lo que sigue, nos encontramos con una más de Ricardo Pérez, que dice: ¿qué opinión les merece la serie regular The Power of Shazam de los 90? Estoy tentado a comprarla, pero no sé qué tal esté. O sea, ¿comprar toda la serie de una? No lo sé. Yo partiría por la novela gráfica. Y si te gusta la novela gráfica... A ver, la novela gráfica es muy buena y es muy bonita, ¿sí? Pero el resto de la serie no la dibuja Jerry Orwell, ni no la dibuja de esa forma. La dibuja Pete Krause. Una parte Pete Krause, otra parte Mike Manley, si no mal recuerdo, pero sí cambia mucho el dibujo. Pero las historias, si te gustan las historias, el tono de la historia, si te gusta eso, después me iría por el inicio de la otra serie, comprar el primer TP y ver si el nuevo dibujo te agrada, porque sí es un cambio radical, porque ni siquiera saben que tengo un estilo similar al de Ordway, entonces sí es un cambio medio drástico, pero las historias siguen teniendo la misma calidad. Pero entonces, y además es una modernización de un estilo antiguo, pero no exactamente. Sigue siendo una historia que incluso en la época en la que se publicaba era un poquito anticuada. Entonces yo te recomendaría que metas el dedo y después el pie y después te lances a la piscina, así como dice Beto. Esos dos primeros tomos, aunque esos te van a gustar sí o sí, pero no sé si toda la serie. Sí, pero ya ahí aplica pues, y si de ahí te gusta, pues síguete, pero vete un tomo a la vez. Si en algún momento te deja de gustar lo que lees, ese es momento de salir y no mirar atrás. Puede ser. Ok, Beto, ¿qué más? Y luego se pregunta por el señor Calvo, y entonces me acuerdo que tendría que llamarle a mi bisabuelo y que no hay forma de que responda, pero pues en fin. Dice, no sé si lo ha platicado anteriormente, pero podría comentarnos cómo es el trabajo de ser un traductor de cómics. ¿Qué no he dicho sobre eso, Esteban? Es el trabajo más glamoroso del mundo, me has dicho, Beto. Muy bien pagado. Seguramente estabas escuchando de otra cosa o te fuiste a jugar algún videojuego mientras yo me quedaba hablando, porque no, para nada.
Es un trabajo que existe mucha dedicación, que lamentablemente mucha gente cree que el que entiendas otro idioma basta para ser traductor y de repente te encuentras con traducciones literales, gente que no puede hacer una traslación de alusiones culturales, de referencias de cultura popular, etcétera. Entonces no es un trabajo fácil y definitivamente no es un trabajo bien pagado. Entonces es algo que más allá de cualquier otra cosa es algo que tienes que hacer por gusto. Y no hay otra forma de describirlo. Y pues es complejo, es un trabajo que también la tecnología fue cambiando de muchas maneras. Y yo recuerdo que cuando empecé, todavía quien me dio consejos cuando ya estaba empezando, todavía me recomendaba contar golpes. Es decir, ver, ok, si este globo tiene una línea más larga de 40 caracteres y las dos anteriores son de 36, tengo que acomodar los textos para que sea algo similar. Yo decidí que no lo iba a hacer así y mejor hacerlo de forma aproximada, que tantas palabras hay ahí, tratar de ponerlo de esa misma forma. Después ya con la aparición de medios digitales, pues eso también desapareció, pero a veces ya varía mucho cómo trabajas de una editorial a otra, incluso los formatos que te piden para trabajar. Entonces es un trabajo más pesado de lo que parece, que sí exige una cierta dedicación, que la mayoría de las veces es recompensado por el hecho de que puedas lidiar con referencias de cultura popular o de la misma continuidad de los cómics, y que definitivamente no está bien pagado en ninguna editorial. Pero a veces tiene algunos beneficios, como leer todos los cómics de Mark Millar. ¿Dónde queda la parte del beneficio? No sé, Beto vio un árbol caído y decidí pisotearlo. Ahí el peor de los casos te hacen citar al menor de los Corleone. Porque que ya los cómics de mierda están traduciendo de España. Y de repente, ¿puedes traducir esto? Y tienes que ir con él. Cada vez que intento salir, me jalan de regreso. Sí. Pero, en fin, eso. Pero bueno, regresando a Discord, JJ 2049. ¿Qué fue Superman War of the Superman? Lo tuve que buscar, Beto, porque ya no me acordaba. Fue el cierre de un arco argumental escrito por James Robinson que se llamaba New Krypton, pero no recuerdo que sea bueno. Así que no sé qué más agregar aparte de eso. No sé si tú lo recuerdas mejor, Beto. Y recuerdo que en aquel entonces estaba leyendo poco y realmente me bajé de eso antes de llegar ahí. Entonces me acuerdo que apareció el arco, pero no recuerdo siquiera si lo leí. Ok. No lo recuerdo bien. Esto no te debería dar muchas esperanzas de esta historia, pero lo poco que recuerdo es que algo así como que volvían los kryptonianos y eso eventualmente derivaba en una guerra de superhombres, por eso se llama como se llama. Pero eso. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Que aparte eso es del periodo de transición de Robinson, de que parecía que lo habíamos perdido a que se redimiera, y eso es antes de su redención. Esas son las razones por las que no lo estaba siguiendo. Ok. Y después de eso tenemos del mismo JJ 2049. ¿Quién es Namorita? En realidad lo único que sé de ella es que apareció en Civil War. Ok, Beto, tú te sabes esto. Pues no es tan complicado, ¿no? Es un personaje creado en los 70 como una prima de Namor, que pues originalmente era un personaje de soporte que había quedado medio en el olvido hasta que justo al inicio del arco crossover multitítulos de Marvel Comics conocido como Actos de Venganza, apareció un nuevo equipo de héroes llamado los New Warriors, y ahí apareció Namorita como uno de los miembros. Entonces pues ese es el origen del personaje. Era una prima de Namor y Namorita, que a lo largo de los años ha tenido algunos cambios tanto físicos como con la forma de usar sus poderes, porque siempre te la han mostrado como pues no con el nivel de poder de Namor, pero algo similar, ¿no? Es un humano que puede respirar debajo del agua, tiene fuerza sobrehumana, reflejos y agilidad superiores a los de un ser humano cualquiera, puede nadar a alta velocidad, tiene alitas en los tobillos, y después cuando le hicieron cambios que le pusieron la piel azul, podía, no sé, no se decían que tenía un toque ácido o inyectaba un veneno, no sé qué hacía, algo así, y en condiciones de humedad podía hacerse semi-invisible. Entonces el personaje sí ha sufrido muchos cambios, pero pues en esencia es eso, una prima de Namor, bastante más joven que el rey de la Atlántida. Estoy leyendo estoy leyendo la ficha de Wikipedia y estoy profundamente confundido. ¿Por qué? Porque dice que existe Namora y Namorita. Sí. Namora es la prima de Namor. Namorita es el clon de su madre. Entonces, no entiendo cómo uno puede ser el clon de
¿Cómo puedo ser el clon de mi madre? No, o de mi padre, no tiene sentido. Lo que pasa es que el clon fue criado dentro del vientre de su madre. O sea, por eso es su madre. No es su hija, técnicamente hablando, pero fue... Pero si soy el clon de... No puedo ser hijo de mí mismo. No tiene sentido. En muchas historias de ficción así lo plantean, Esteban. Okay. Sí, yo sé que técnicamente hablando hay muchos problemas con esa afirmación, pero es eso, se supone que Namora era estéril y entonces su matrimonio estaba amenazado y no recuerdo exactamente qué fue lo que hicieron y por eso fue que solicitó que le hicieran un clon, pero cuando el clon era un embrión se implantó en su vientre, entonces nació de ella, pero técnicamente no era una hija. Era un clon que se gestó en ella. Ok, siguiente pregunta. Cómics de los 70, Esteban, y por un autor que trabajaba desde los 40. No le puedes pedir que su ciencia ficción esté actualizada, porque esto todavía lo hizo Bill Everett. Siguiente pregunta. Ok. De ahí vamos con las que según yo son las dos últimas de Ricardo Pérez, que primero nos dice, una historia de Marvel y DC que los ilusionara, pero cuando la leyeron fue una decepción. Creo que hay demasiados candidatos acá. Muchas. Millennium. ¿Qué más? Bueno, buena parte de las macrosagas han resultado decepcionantes. Pero diría que una que me tenía entusiasmado y que por un tiempo me gustó, pero que en realidad es nada, es Hora Cero. Zero Hour. No, yo no recuerdo la última vez que algún anuncio de Marvel o DC me haya emocionado. Porque a mí más bien me ha pasado lo de no esperaba nada y de todos modos me decepcionaron. Flash Rebirth. No es que esperaba mucho, pero es que no esperaba algo tan malo. Sí, tú que confiabas en Geoff Johns y te dio la puñalada por la espalda al preparar todo para deshacerse de Wally West. O sea, ya estaba desconfiando de él en esa época. Ya lo miraba con recelo. Pero ahí ya... No, ahí ya pasamos a otro nivel de desconfianza. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Y la aparentemente última pregunta de Ricardo dice... ¿Por qué Joe Michael Straczynski dejó inconclusa su Escuadrón Supreme? Me gustaba bastante. ¿No fue que se aburrió con Marvel y se fue a DC y después DC le fue mal y decidió dejar los cómics? No, aquí habría que aclarar que originalmente partió como Supreme Power, ¿no? Era lo que él estaba haciendo. Supreme Power terminó para convertirlo en el Escuadrón Supreme en una nueva versión y desde un principio lo que él siempre dijo fue que hubo mucha interferencia editorial. Entonces, en cuanto descubrió que había hecho lo suficiente para librarse de su contrato, dijo, bueno, fue un placer por un tiempo trabajar con ustedes, después dejó de serlo y mucho gusto, yo ya me voy. Así es de que, pues fue eso, interferencia editorial, que aparte ya lo que estaba haciendo en Escuadrón Supreme ya no era lo que él quería hacer con esas historias, pero lo de Supreme Power pues lo terminó hasta donde le fue posible. Cuando lo obligaron a que lo convirtieran en el Escuadrón Supreme fue cuando empezó a haber por ahí diferencias sobre el contenido de la historia y terminó por mejor irse y no seguir haciendo cosas con las que no se sentía a gusto. Nos quedan pocas preguntas, Beto, nos quedan muchas preguntas. Según yo, nada más una. Ahora checo si cayó algo nuevo, pero no creo. La última que tenía aquí, que es de Arturo López, parece que la hizo hoy más temprano, que estamos grabando esto el lunes 24 de octubre. El Día de las Naciones Unidas, por cierto. Arturo López, ¿les gusta American Vampire? ¿Pueden hablar de ella? Poco. Hace tiempo que no la leo. La comentamos en Comicverso hace como 1000 años. Y creo que la reseñamos también un par de veces en el blog. Pero nunca terminé de leer la historia. Yo debo haber leído los primeros 20 números de American Vampire probablemente. Digamos, en la época en la que Stephen King coescribía. Escribía los complementos de American Vampire. Pero King fueron nada más 5 o 6 números. Que es sí. ¿Cuándo comenzó? ¿Cuándo partió la serie? Sí, fue el principio nada más. Pero de todos modos, tenías un escritor que aparte era pues relativamente nuevo en los cómics y de repente... Era relativamente nuevo en el mundo. Sí. Era un cabrón chico. No, empezó muy joven, pero me refiero a que ni siquiera es de que dijeras, no, pues ya escribió otras historias con personajes importantes de DC y le fue bien, por eso ya le dieron chance con esto. No, sí, esa fue una entrada impresionante. Fue así. Mira, voy a lanzar mi propia serie en Vértigo sobre vampiros. Y Stephen King va a escribir los complementos de mi serie. Los complementos.
Y se me ocurrió decirle a Stephen King, oye, tengo una serie nueva, ¿no quieres hacer algo ahí como complemento? Te regalo unas paginitas de cada número. Y me dijo que sí. Lo cual es bastante extraño. Si te has pensado como, ¿qué demonios pasó aquí? ¿Cómo se dio esto? Que habría que recordar que Snyder no escribía todavía, pero era partícipe en muchos talleres de escritura y guionismo. Empezó como alumno y después ya era instructor y de repente dijo, bueno, y si estoy enseñando a hacerlo, ¿por qué no lo hago? Y empezó a escribir cómics. Y pues se puede decir que esta fue su carta de presentación, ¿no? Así hace, ¿qué fue esto? Hace más de 10 años. Ha sido Oye, que ¿y como cuál va a 2000. ser tu segundo cómic? ¿Qué? Ah, no sé, me dijeron que escribiera Detective Comics, esa revistita de Batman. Ah, Sí. okay. Que esto no recuerdo si partió en 2010 o 2011, fue un poco antes de. Por lo menos No me acuerdo la fecha exacta, pero como un American año Vampire antes partió un poquito antes de de los New Detective 52. Comics. Sí. Sí, fue como un año antes de los New 52 y tenía pocos nuevos publicados cuando se convirtió en el nuevo escritor de Detective. Pero no tiene mucho. Y la serie duró bastante, ¿no? Porque el primer volumen son como 3 años, son 30 y tantos números. El segundo fue más o menos un año y el tercero, que es una historia en el pasado, son 10 números nada más. Además de que hubo por ahí varias miniseries y especiales. Entonces, así a grandes rasgos, yo imagino que han de ser como unos 60, 70 números en total. Pero en general es una historia de horror con un poquito de elementos de lo que se llama weird fiction, con airecito de western, horror gótico, que a mí me gusta bastante. La verdad es que cuando empecé también era no sabía qué esperar, pero pues sí, todos los anuncios en lo que hacían énfasis era tú veías el nombre de Stephen King en gran todas partes, Stephen King en DC escribiendo vampiros, y ya luego recuerdo que incluso había gente que se molestó, ¿no? Porque compraba el cómic, no, pues lo de Stephen King son poquitas páginas, escribe alguien más. Y luego les dice, oye, pues si lo otro creo que está mejor que lo de Stephen King, ¿de qué estás hablando? Sí. Bueno, el Stephen King era complemento, justamente. Ajá. Eran historias más cortitas. Y el tema con es muy bueno, como va creando esa sociedad de vampiros, porque por algo se llama American Vampire. O sea, la premisa es que los vampiros de Estados Unidos, del nuevo continente, tienen poderes distintos de los vampiros que vienen del viejo continente de Europa, de los ingleses. Es una nueva raza de vampiros y se desarrolla un conflicto ahí con algunos personajes que son, no sé, algunos son como de la alta sociedad vampiresca y el personaje que es el villano realmente, pero es el protagonista o antagonista. Es una bala perdida, la verdad, no sabes qué esperar de él. Sí, que es Skinner Sweet, no mal recuerdo. Sí. Que se supone que es el primero de esta nueva especie o subespecie de vampiros, ¿no? Y parten del viejo que es también una cosa que llama mucho la atención, ¿no? Porque termina por llevar el desarrollo de esta nueva mitología de vampiros un poquito con el desarrollo de la civilización moderna de los Estados Unidos, ¿no? Parte a mediados del siglo XIX y poco a poco va avanzando por los años y se va centrando en distintas épocas, ¿no? La serie original es va de la época del viejo oeste hasta los 1920. Después en la segunda serie expande un poquito los tiempos y la tercera serie, que es la última, es en los años 70. Así es de que, pues sí fue un proyecto de largo desarrollo, pero muy interesante todo lo que hizo. Sí, ahora, por favor, no se imaginen una entrevista con el vampiro. No, por nada favor. que ver. Sí, otra cosa. Si no, es en un tono muy distinto. Sí. Pero llegaron bueno, preguntas, también. llegaron de Diego Brizoni y de Martín Volumenbet. Ok, ¿qué nos dicen? Diego Brizón, dice, ¿qué opinión tienen sobre Blackwood de Van Dorkin? Esa no la he leído. ¿Tú? Tampoco de Van Dorkin de repente le pierdo la pista porque hay veces que de repente ya me harto un poquito su visión del mundo y su política pesimista. Léame. Sí, entonces trato de dosificarlo mucho. Digo, en los 90 me gustaba mucho su trabajo, pero de entonces para acá sí es cada vez lo menos. Y yo creo que en los últimos 10, 15 años solamente lo leo cada vez que hacen algo nuevo de Beast of Burden. Porque sí, de repente ya me hostiga un poquito. Más que otra cosa, la forma de ser e interactuar de Dorkin que otra cosa. Es una personalidad, le haría bien desaparecer de Twitter a Van Dorkin. De Twitter, no dar entrevistas, cosas por el estilo, dedicarse a sacar cómics, probablemente. Creo que su trabajo es lo bastante bueno como para que pudieras omitir el tener que lidiar con la persona detrás. Sí.
Sí, lo mismo que Beto. He leído Beast of Burden y me gusta su. ¿Cómo se llaman? Milk Milk and and Cheese. Cheese Theory Gone Bad. Milk and Cheese y los... ¿cómo se llaman sus nerds? Los de Geeksville. Ah, no me acuerdo. En general, digo, en los 90 me encantaba su trabajo, en este siglo sí fue de cada vez empezar a encontrarlo más repelente, pero por su personalidad, no por otra cosa. Entonces, como soy también muy fan de Jill Thompson, pues ahí sí fue que Beast of Burden me convenció de regresar. Y ahora, últimamente, cuando incluso escribe él y Thompson no hace nada, pues sí voy a ver qué fue lo que hizo, porque es bastante bueno, es un muy buen escritor y un artista sólido, pero sí como persona hostiga su forma de ser. Y muy variado también, porque el Beast of Burden, Sí. yo creo que es un tipo de historia que le podrías, no sé, leer a un niño, por ejemplo. Son historias, un niño no tan pequeño. Son historias bastante con una ilustración muy bonita, tienen momentos tiernos, pero a la vez son de acción y son de horror, pero son de horror dirigido a niños. Es que tiene una oscuridad bien sutil. Entonces, Sí. sí la puede leer un niño y a lo mejor el niño no va a entender todo lo que está pasando en la historia, pero trabajan varios niveles. Y a mí lo que me pasaba es que cuando leí la primera serie, yo estaba convencido de que era más de Jill Thompson que de él. Y luego viendo las series más recientes que escribe él y Jill Thompson de repente nada más hace alguna portada o algo por el estilo, el tono es el mismo. Entonces sí, de repente te das cuenta de que tiene un rango muy bueno como autor. Sí. Y para el que no tenga idea de Beast of Burden son unas mascotas, unos perros que viven en Borden, que es una colina, si mal no recuerdo. Ajá, Burden Hill. Sí, Borden Hill, y se dedican a patrullar el barrio porque ocurren varios hechos misteriosos. Entonces los perros son perros, pero tienen personalidad, hablan entre ellos, solamente entre ellos. Y salen a defender, a investigar lo que le puede pasar a algún perro callejero, algún gato amigo de ellos, que también hay otros animales. Y su principal deber, porque son good boys, son perros buenos, es proteger a sus amos. Eso es lo que más les preocupa a ellos, defender sus casas y a sus amos. Pero son bien entre tiernas y espeluznantes. Yo diría que espeluznante es la palabra, es la que se usa más en español para describir este tipo de historia, que en realidad yo creo que poca gente usa esa palabra en general. Sí, y respecto a Blackwood es una de esas historias que me ha tentado varias veces de si quiero leerla o no. Insisto, si no fuera que estoy demasiado consciente que es de Dorkin, probablemente ya la había leído, porque la premisa cuando vi esto, creo que esto fue cuando todavía hacía recuentos del previous para la covacha, y la premisa era que eran un grupo de adolescentes en una escuela privada, pero una escuela privada que entrenaba a los adolescentes para convertirse en investigadores del oculto. Y descubrían en la escuela un secreto que amenazaba al mundo. Entonces la premisa me atrajo bastante. Y la otra cosa que me interesa es el arte, porque son Verónica y Andy Fish, que tiene un dibujo que me encanta. Son los dibujantes de la serie de Sabrina, que hacía Kelly Thompson, por ejemplo. Entonces, la idea de una escuela sobrenatural y adolescentes peleando contra lo oscuro y dibujado por los Fish, me agrada la idea, pero ese Van Dorkin y sí me hace dudar. Sí, y Evan Dorkin también dibuja bien, ¿no? Sí, también es muy buen artista. Hizo cosas en Archie, aparte de todo lo que ha mencionado, sus cómics independientes. Dibujó por ahí algunas cosas en Archie hace unos años. Sí, Milk and Cheese es otra cosa absolutamente nada que Sí, ver. no, es parodia con un humor Es una bien parodia de todo y con un humor extraño, muy oscuro, muy negro. muy Yo diría que ácido. debe ser lo más parecido a la personalidad de Van Dorkin, probablemente. Sí, Y bueno, son puros juegos de palabras. porque aparte Con son... dos personajes muy malhumorados y muy Lo de Milk and Cheese yo creo que era porque malintencionados. son dos aspectos de su personalidad. Y la leche agria y el queso amargo. Sí, tal cual. Ok, Beto. Sí, segunda pregunta de Diego Brizón. Nos falta esa y otra más. Ya que se confirmó el regreso de Henry Cavill como Superman. Spoilers. ¿En contra de qué villano le gustaría verlo en su próxima película? ¿Spoilers de qué, Esteban? Hay un video de Twitter y en Instagram en el que sale Henry Cavill y dice, sí, escucharon bien, voy a regresar a ser Superman. Y es bien chistoso porque está hablando y lo ves como Superman, hasta se enredó el pelo igual. Y está sonriendo. Sí. Y dices, ¿estás seguro de que eres Superman? Este no es el Superman que me presentaste. Mire, yo creo que me da un poco lo mismo quién vaya a ser el villano. Ojalá no sea Zod. Creo que ese es como mi prerequisito. Estoy dispuesto a ver a Lex Luthor de nuevo, pero a Zod no lo quiero ver. ¿Quién va a hacer esa película? Porque si me dicen que la va a hacer James Gunn, me empezarían a dar pequeñas cosquillas en la guata probablemente. Pero
si aparece otro personaje en particular. Esto no va a terminar bien, así que depende mucho de quiénes son las personas asociadas al proyecto para ver si me entusiasma. Nunca he tenido ningún problema con Henry Cavill, creo que es una excelente elección como Superman, pero el material que le han dado para trabajar ha sido absolutamente horrible, así que ese es mi temor. ¿Qué es lo que van a hacer con ese Superman? Pero está bien, Henry Cavill, qué bueno que vuelva. Sí, qué bueno que vuelva y que tenga una oportunidad de hacer un Superman de verdad y no lo que le han dado hasta ahora. Pero pues sí, igual que Esteban, dependerá de ver quiénes son los responsables y cuál es el enfoque. Que al parecer todo apunta a que están tratando de plantar distancia entre lo que se está haciendo ahora y el Snyderverso, lo cual siempre serán buenas noticias. Pero sí, yo sigo pensando que algún día se le va a prender el foco a alguien y algún ejecutivo en Warner va a decir, oye Brad Bird, ¿puedes venir a hacer una película de ¿Qué Superman? estás haciendo? ¿Estás desocupado, Brad? Vente para acá. Y entonces todos seremos yo felices. creo que van a llamar a James Wan. Estoy ahí medio convencido que van a llamar a James Wan. Pero... no creo que Gunn la quisiera hacer. Pero no, James Wan, dicen, a James Aquaman. Wan, que no la dirija. En ese caso, mira, si llaman a James Wan o a James Gunn, que cualquiera de los dos sea el productor o que coproduzcan, porque los dos son lo bastante fan de cómics como para entender que hay que hacer cosas distintas con el personaje, pero también creo que los dos son lo bastante inteligentes como para darse cuenta de que Superman no se presta a sus sensibilidades. Entonces, si alguno de ellos dos es el productor, no tendrá problema, pero sí me gustaría ver a quién ponen como guionista y como director antes de decir que me agrada mucho la idea, pero yo insisto, yo lo que dije después de Batman v Superman fue que lo único que obtuvo en esa película fue desperdiciar a los que pudieron haber sido los mejores Batman y Superman que hemos tenido en la pantalla. Entonces, qué bueno que al menos uno de ellos tenga oportunidad de hacer algo más y ojalá ahora sí lo aprovechen. Sí, no hay mucho que agregar al respecto. De ponernos a especular sobre los directores o directoras a estas alturas creo que es muy prematuro. Sí, podemos hacer una lista de gente que lo puede hacer bien y van a salir muchos, pero vamos, yo estoy abierto a que pongan a alguien que por lo menos entienda de qué se trata el personaje. Ok, Martín Volumen pregunta, ¿podrían recomendar algunos cómics interesantes sobre viajes en el tiempo? Sí puedo. De hecho ya lo hice, así que vamos a tratar de acordarnos de algunas de estas recomendaciones. Está Ivar, Time Walker, un cómic muy bueno publicado por Valiant hace ya bastantes años que lo comenté acá en el podcast. Y de hecho hay un video publicado en nuestro canal de YouTube que está manteniendo el mismo Martín, donde puse la reseña de Ivar, Time Walker, como para tratar de probar esto de sacar píldoras de Comic Verso, pero después me dio fatiga, así que no lo seguí haciendo. Pero sí, ese es un cómic. Hace poco comenté Time Before Time que estaba ok, pero creo que le falta, aunque no he seguido leyendo la serie, que he escuchado que está bastante mejor, así que vamos a ver qué tal. Shield, de Jonathan Hickman y Dustin Weaver, que es son dos miniseries de 6 partes, publicadas por Marvel Comics. La primera es ostensiblemente mejor que la segunda, pero la segunda igual es buena. Lo que pasa es que hubo una demora de, no sé, como 20 años entre el número 4 y los números 5 y 6 de esa serie. Quedó suspendida por muchísimo tiempo por la sobrecarga laboral de Hickman. Que un poco inventa, hasta donde yo sé, una de las historias que se preocupó de inventar el pasado del universo Marvel y crear estos superhéroes que en el fondo son grandes científicos de la historia. Nikola Tesla, Leonardo da Vinci, etcétera, y el rol que cumplen dentro del universo Marvel, y también dar la idea de que S.H.I.E.L.D. es una institución que excede su realidad actual. Es una institución que ha estado a lo largo de la historia preocupada de salvar la Tierra y ha adoptado distintos, no sé, conformaciones políticas. Distintas personas han estado a cargo de S.H.I.E.L.D., pero S.H.I.E.L.D. ha sido siempre el escudo de la Tierra. Y por lo tanto ahí trata de darle un poco de sentido a ese nombre, y también a SWORD, que es el otro nombre que se inventó ya bastantes años después, pero que tiene un rol dentro de esa serie. Y otra que se me ocurre es otra de Hickman, Beto, y con esto termino, que es Pax Romana. Que Pax Romana, si la explico mucho, pierde la gracia, pero básicamente el imperio, la idea de que el imperio romano de... no recuerdo si era el Imperio Romano Azteca o el Imperio Romano de Occidente. Creo que el Imperio Romano de Occidente se extiende en el tiempo.
El término Pax Romana, para el que no tenga idea, Beto, no sé si aquí estoy siendo condescendiente o no, pero lo voy a decir igual. El término Pax Romana se refiere al concepto romano de que la paz era obtenida a través de la fuerza, que es algo que hemos visto, por ejemplo, en las películas de los Avengers. Sí. Sin ir demasiado lejos, el concepto de que la paz se obtiene a través de la guerra, que es el concepto de no de la paz armoniosa, sino de la pacificación, del acabar con los enemigos y de esa manera obtener la paz. Entonces, Pax Romana es una extensión de esa idea con cimientos en la historia Mira, bastante antigua. Es la premisa básica de todas las historias en las que el villano dice, pero si estoy tratando de salvar al mundo, ¿te refieres a que lo vas a gobernar? Solo así quedará salvo. Claro, básicamente. Primero hay que conquistarlo para que esté a salvo. Sí. Y así tendremos paz y armonía. Así que eso se me ocurre en este momento. Hay muchísimos más, pero no sé qué se te ocurre a ti, Beto. Yo lo que comenté hace no mucho, la miniserie de Matthew Rosenberg del Multiple Man, que ahora no recuerdo qué subtítulo lleva. Tiene ahí elementos de saltos en el tiempo. Igual que la miniserie de Rosenberg de Hawkeye, que aparece ahí Hawkeye peleando contra Ronin y cosas por el estilo que aparentemente no tenían sentido. Y todo tiene que ver también con viajes en el tiempo. En cómics de superhéroes hay muchísimas, empezando por ya que somos a la Legión, pues muchas de las historias de la Legión. Chistosamente se llama It'll Make Sense in the End. Eso, sí, es que estaba bien enredada y al final finalmente te cuenta con semillitas cómo funciona toda la cronología que contó la historia, pero es muy divertida, la verdad es que sí vale mucho la pena. Una que me gusta mucho y que creo que jamás he comentado aquí porque según yo nunca he comentado nada de Jason, este artista belga que hace unas figuras cartoon y negras muy muy extrañas. Tiene una novela gráfica que es de viajes en el tiempo, pero de una forma bien extraña, que la novela se llama I Killed Adolf Hitler. Pero no se trata sobre el asesinato de Hitler. Trata sobre un hitman que es contratado para viajar en el tiempo y asesinar a Hitler. Pero todo sale mal y Hitler le roba la máquina del tiempo. Entonces él queda atrapado en el pasado y tiene que vivir las décadas subsecuentes de forma natural e envejeciendo mientras trata de corregir el resultado de sus errores. Entonces la historia es muy muy buena porque Jason hace cómics que usualmente son mucho más introspectivos, índole personal, y aquí el meollo de la historia no es el plan para asesinar a gente del pasado, sino la relación que él tiene con su novia. O sea, es la historia del asesino que por estar haciendo su trabajo ignora a su novia y el peso que esto va poniendo en su relación. Y después, como todo se complica aún más cuando se queda atrapado en el pasado. Entonces, esa se la pueden encontrar y debe ser publicada por Fantagraphics, es la que saca casi todo lo de Jason. Esa sí se las recomiendo bastante. Obviamente, pues si nos vamos a los clásicos, habría que mencionar Days of Future Past de los X-Men, como probablemente una de las mejores historias de viajes en el tiempo con superhéroes. Que lamentablemente. ¿Cuál? No me acuerdo el número, pero este número de Fantastic Four de Walt Simonson, donde Mr. Fantastic y Doctor Doom combaten en el tiempo, que es una cuenta regresiva que tienes que reordenar las viñetas a lo largo del cómic para leerlo en secuencia. Ajá. No sí, ya sé cuál dices, pero no recuerdo cuál número sea. Bueno, ese. También, si le entran a la 2000 AD, hay un serial de Dave Gibbons que se recopiló, que se llama Chronocops. Esa también se les recomiendo bastante si le pueden echar un ojo. Eso salió hace mucho, entonces no sé qué tan fácil sea conseguirlo en colección, pero también estaba en el tomo de los Future Shocks Alan Moore, que era de Complete Alan Moore Future Shocks, que se llama el tomo. Ahí también estaba esa historia que no es muy larga, que son mayormente son tiras que van sumando en historias por Alan Moore y David Gibbons, que pues tienen que ver con los policías del tiempo. Y había una serie de este sello de DC que no duró mucho, que era Helix, que después algunos títulos se vieron en Vertigo, se fueron otras editoriales, que tenían una serie que se llamaba, si no mal recuerdo, Time Breakers, que escribía Rachel Pollack, y que la premisa es que era una especie de policía del tiempo, pero no estaban cuidando que nadie cambiara la historia, sino que más bien lo que hacían era viajar en el tiempo y hacer cosas para cambiar la historia y crear líneas paralelas.
porque solamente de esa forma se podía asegurar que el universo se mantuviera estable, porque se suponía que si se quedaba sin cambios, corrías el riesgo de eventualmente llegar a una implosión y que se diera el Big Crunch. Y entonces la única forma de retrasar el Big Crunch era asegurarse de que el universo siguiera expandiendo mediante la creación de multiversos, que era punto de divergencia. Es muy dispareja la saga, hay números muy buenos, hay números que no tienen sentido, pero es que era un muy buen concepto y con algunas ideas muy interesantes. Encontré el número Fantastic Four 352. Ok. Y ahí ya dimos un montón de recomendaciones. Si quieres más, tendrías que seguir preguntando a ver qué nos acordamos en otra ocasión, pero creo que con eso hay bastante. Sí, ya, por lo menos ese es un buen punto de partida. Ahora que si quieres un clásico, también hay un montón de reimpresiones de una que gente publicó la Easy, que es la adaptación del clásico cuento de Ray Bradbury de The Sound of Thunder, que se lo han adaptado a cine, a televisión, a cómics, etcétera. Pero yo conozco al menos 2 adaptaciones de cómic, una que publicó la Easy y después otra que apareció en los años 80 y que si no mal recuerdo las 2 las republicó Topps en los años 90. Ok, Beto. Hora de comentar algo. Ok, ¿qué quieres comentar esta semana? Beto, como dije hace un par de semanas, o la semana pasada creo que fui a la FIC, la Feria Internacional, el Festival Internacional del Cómic de Santiago, y me hice de varios cómics, y el primero que leí es Lautaro El Ascenso, que es un cómic publicado por la editorial S&M, que no sé qué significa, y escrita por... tiene dibujos de Claudio Muñoz, del cual ya comenté alguna vez sus cómics Samurai y Berserk, y el guion es de... acá está, Francisco Inostroza y Felipe Benavides. Lautaro es un personaje histórico de Chile, de la época del inicio de la conquista española, cuando llegó Pedro de Valdivia, y fue un cacique que primero partió siendo esclavo de Yanacona, fue capturado y se transformó en esclavo y paje de los españoles, y eventualmente se fugó, se transformó en uno de los líderes militares más importantes de la historia del pueblo mapuche y le hizo la guerra a los españoles. Fue responsable de matar a Pedro de Valdivia, de la victoria militar que eventualmente significó la muerte de Pedro de Valdivia, y ganó varias batallas hasta que finalmente perdió y lo mataron. Entonces esta historia narra un poco de una manera, con algunas licencias, la relación de Lautaro con Pedro de Valdivia y por así decirlo de alguna forma, el cambio de bando de Lautaro cuando se libera de la esclavitud, de estar ahí al servicio de los españoles, se reconecta con el pueblo mapuche y eventualmente encabeza la batalla de Tucapel, donde muere Pedro de Valdivia. Ahora, esta no es la versión que yo conozco de la historia. La busqué para refrescarme la memoria, porque es algo que hace muchísimo tiempo que no leo. Tampoco tengo claro qué tan ciertas serán otras versiones que aparecen por ahí, pero diría que tratan de... A ver, este cómic tiene varias características especiales. Una es que está hecho en formato apaisado, pero no es un apaisado extenso, es casi 3x2 diría yo, tiene como formato de televisor antiguo. Y me da la sensación de que es un cómic que quería hacer un cómic más largo, por decirlo de alguna forma, porque buena parte de la historia está centrada en establecer una relación casi padre-hijo, pero diría un poco menos de mentor de Pedro de Valdivia hacia Lautaro. El hecho de haberlo educado, haberle enseñado español, haberle explicado varias cosas que finalmente sirvieron para que Lautaro pudiese guerrear contra los españoles de una forma más exitosa. El pueblo mapuche es un pueblo que a la llegada de los españoles estaba no tenía tecnología con la cual combatir a los españoles, no tenía con qué pelear, más allá de obviamente el número, la rabia y la capacidad de pelea. Pero a nivel de tácticas de guerra y armamento no tenía con qué. Entonces las victorias mapuches fueron a costa de mucha sangre. Y en el caso de Lautaro se educa dentro de las costumbres españolas y por lo tanto aprende, por ejemplo, a cabalgar, a dejar de temerle a los caballos,
aprende tácticas de guerra, observa a los españoles y varias de estas cosas que aprende de ellos las utiliza después, se las enseña a los mapuches y con eso combaten exitosamente a los españoles. Pero tratan de crear aquí la idea de que hay una relación de confianza, que Lautaro o Leftraru, en realidad Lautaro es la españolización del nombre, que Lautaro se aprovecha de esa confianza y después la utiliza para traicionar y matar a Pedro de Valdivia. Ahora, ¿existía realmente esa relación de confianza? ¿Era algo así como el hijo putativo en América de Pedro de Valdivia? Da la impresión de que en la historia en realidad no es así. Él tuvo acceso a los españoles, porque los españoles no eran muchos y convivían con los indios que capturaban, los indígenas que capturaban, y los utilizaban como personas de servicio, o en otros casos no, los trataban bastante peor. Pero de ahí a que hayan tenido una relación cercana y de mentoría o mentorazgo es más dudoso. Que Lautaro, por ejemplo, haya sorprendido a Pedro de Valdivia con su traición también es bien dudoso. Lautaro no es que traicionó a Pedro de Valdivia justo antes de la batalla de Tucapel. Lautaro se escapó de los españoles un par de años antes e hizo la guerra. Tuvo varias batallas con los españoles antes de la batalla de Tucapel. Entonces aquí hay una forma de contar la historia que es tal vez o sea, son licencias poéticas, pero que siento que aún así no me terminan de convencer, porque es un cómic que tiene, no sé, unas 40 páginas, algo por el estilo. Entonces, la profundidad no, bastante más, unas 80. Tiene una profundidad de historia que no alcanza para desarrollar esa relación entre los dos personajes. De manera que sientas que existe ahí, no sé, una traición, una cercanía que no logra verse ni en el cómic ni en la historia. Entonces, no logra convencerme del todo. Creo que también hay algunas elecciones narrativas un tanto cuestionables. Hay un momento en el cual el personaje... hay un momento en el cual la historia va a sorprenderte o va a coronar una revelación con una imagen que va a ser una splash page donde vas a ver a los mapuches atacando a los españoles. Un momento en que se da cuenta de la traición, entre comillas, de Lautaro Pedro de Valdivia. Pero en lugar de hacer la transición de esa página a la siguiente, inserta 2 páginas más donde hay una escena de Lautaro con Inés de Suárez, que era la mujer, la amante de Pedro de Valdivia, donde ella le da algunas lecciones de qué esperar de los españoles, etcétera, y cosas por el estilo. Y siento que en ese momento en particular es como una muy mala transición. Era algo que tal vez debería haberse contado antes o haber sacado esas páginas del cómic. No aporta mucho más allá de demorar la revelación, el golpe de ese momento de la historia. Así que es un cómic que, como me ha pasado con todos los cómics que he visto de Claudio Muñoz, me gusta mucho el trabajo de Claudio Muñoz. Creo que es un dibujante bien talentoso, pero creo que el guión no está todo lo bien desarrollado que me gustaría. Siento que es un cómic que tal vez tenía una ambición más grande. Esto es puro trabajo especulativo, o sea, una especulación sin fundamentos de mi parte, pero me arroja esa sensación de que era un cómic que anhelaba ser un cómic más grande, una novela gráfica de 200 páginas, y que terminó siendo un cómic bastante más corto, donde no hay espacio para estas pequeñas escenas de la vida cotidiana que logren crear esa relación, no sé, como un inverso de Danza con Lobos, pero con una tradición de por medio o algo por el estilo, que logren desarrollar ese amansamiento de Lautaro dentro de los españoles, que logren hacer unas pandillas de Nueva York con el personaje. Creo que esa es la historia que podría usar de referencia, el tener al personaje. Si tomas a Lautaro como el personaje exactamente es la historia. Tomas a Lautaro como el personaje de... ¿cómo se llama? El de Titanic, Beto. ¿El director? No, el actor. ¿DiCaprio? DiCaprio. Tomas a Lautaro como el personaje de DiCaprio, que cuando él llega a tratar de vengarse del personaje de Daniel Day-Lewis, después lo termina seduciendo la vida que tiene al lado de no sé, hombre del bajo mundo,
al punto que empieza a dudar de su capacidad de asesinarlo. Lautaro, en la historia, él matan a su padre, lo capturan y lo educan desde que es muy pequeño con los españoles, pero tratar de crear esa no sé, esa doble visión del personaje, de tratar de mantenerse fiel a sus raíces a la vez que es educado por los españoles, creo que esa duda, ese momento de esa dicotomía en la educación y la lealtad a su pueblo, que tal vez sería lo que querían hacer en esta historia, no logra desarrollarse en el tiempo que tienen disponible las páginas que tiene este cómic. Esa es una forma bastante larga de decirlo, pero esa fue la sensación que me generó Lautaro el Ascenso. Creo que tiene muy buenas intenciones, pero se queda un poquito corto en la ejecución. Ok. ¿Qué quieres comentar tú de esto? Pues hace algunos días apareció el 5º volumen, o la 5ª novela gráfica de la saga de Reckless, de Ed Brubaker, Sean Phillips y Jacob Phillips, y ya me puse al día con esto. Este es de cuando originalmente anunciaron el proyecto. Esto es lo que se anunció como el supuesto final, que ya sabemos que después del segundo volumen los dos de la película dijeron, no, ya nos gustó, vamos a hacer más, pero vamos a hacer cosas intermedias. Entonces por lo pronto es el 5º por ahora. De acuerdo con Brubaker, después de esto se van a tomar un receso para hacer algunas otras cosas, meterse en un par de proyectos distintos y ya eventualmente regresar a seguir contando historias de Ethan Reckless. Pero pues esta historia tiene lugar de forma paralela al volumen anterior, que pues no recuerdo en qué episodio lo comenté, pero en aquel se centraba en la figura de Anna, la amiga asistente de Ethan Reckless, quien después se convierte en la dueña del Ricardo, el cine que utilizaban como base de operaciones, y ella sí lo pone a funcionar una vez más como cine. Y cuando Ethan no está, ella de repente hace algunos trabajos de consultoría y demás. Ethan se supone que se fue a hacer un trabajo al norte de California, y Ana toma un trabajo de una antigua Scream Queen, una actriz de Hollywood retirada, y pues es parte de una investigación que la pone en riesgo, incluso termina apuñalada y en el hospital, y hasta el final es cuando aparece una vez más Ethan y le dice que después le cuenta lo que pasó, qué era lo que estaba haciendo. Este 5º volumen es justamente la explicación de por qué Ethan no estaba en Los Ángeles y qué estaba haciendo. Entonces sucede de forma paralela al mismo instante que la historia anterior, pero siguiendo al otro personaje principal, ¿no? Es así como descubrimos que pues en algún momento, por hacerle un favor a alguien a quien él sentía que estaba en deuda con una persona, decide ir a la ciudad de San Francisco a buscar a una mujer que está perdida. Y resulta que es una mujer que está casada con un chico, que los dos fueron alguna vez drogadictos, los dos ya están recuperados y limpiaron su vida, pero tiene ya varios días desaparecida, y el hombre está pues al borde de un colapso, y el amigo al que le dé un favorito es el padre de él, y está preocupado porque él considera que la razón por la que los dos han logrado mantenerse limpios es justamente que se tienen uno al otro, ¿no? Son como su mecanismo de soporte mutuamente, y le preocupa lo que pueda pasar si ella no aparece o no regresa. Cree que su hijo podría volver a caer en las drogas o algo por el estilo, es lo que lo tiene preocupado. Así es de que Ethan se traslada a San Francisco y va a hablar con el hijo, y ya le cuenta lo que ocurrió. La historia está ambientada en 1989, algunos días después del terremoto de San Francisco, que pues a quien se acuerde de noticias en aquel entonces, pues sí, la ciudad sufrió muchos daños, hubo muchos edificios que se cayeron, partes de la ciudad que fueron víctimas de incendios y derrumbes, incluso el puente de la bahía se tuvo que cerrar durante algunas semanas para hacer obras de reparación y demás. Durante varios días estuvieron sacando cuerpos de algunos de los edificios caídos. Entonces pues ese es el San Francisco con el que se encuentra, ¿no? Una ciudad que sigue en caos, y pues se entera que justamente la desaparición de la mujer se dio a raíz del sismo, ¿no? Ella estaba en su trabajo, había pedido su receso, salió a caminar y andaba ya caminando por la calle cuando se dio el sismo, y contó que incluso le tocó ver como una barda caía en un coche muy cerca de ella, y eso la dejó sacudida, ¿no? El pensar lo cerca que pudo haber estado de morir. Entonces después de eso no se vuelve a presentar a trabajar, se queda encerrada en su casa, está como un poquito aislada del mundo, casi no habla con su marido, y de repente un día cuando él volvió a la casa ya no estaba. Se fue sin decir palabras, sin dejar una nota, y no sabe qué pasó con ella. Entonces Ethan empieza a hacer pesquisas,
y pues descubre que antes de que se conocieran estos dos hombres, esta pareja de hombre y mujer, pues ambos se conocieron cuando eran adolescentes porque los dos eran drogadictos y cayeron en el mismo círculo de bares y con amigos en común, pero el tener una relación intermitente fue la que eventualmente les permitió dejar atrás las drogas y empezar una relación. Pero pues Ethan descubre que la desaparición tiene que ver con el pasado de esta mujer y algo terrible que le sucedió antes de conocer a Joe. Conforme va haciendo pesquisas, investigando, tratando de dar con ella, llega a la conclusión de que ella está en una misión de venganza. Y está tratando de eliminar a toda la gente que le hizo daño cuando era joven, porque cree que eso le permitirá finalmente dar vuelta a la página y seguir adelante con su vida, porque el haber estado cerca de morir a raíz del terremoto la hizo considerar que tenía años engañándose a sí misma, porque no podía dejar atrás lo que le había ocurrido. Entonces esto se convierte en una carrera contra el reloj, porque Ethan está convencido de que si ella sigue asesinando a las personas que le hicieron daño cuando era joven, eventualmente la va a agarrar la policía y va a terminar encerrada. El caso es que conforme va averiguando qué fue lo que le pasó cuando era joven, se empieza a sentir identificado y atraído por su búsqueda de venganza, y cuando la encuentra decide ayudarle. Entonces aquí se da un cambio un poquito en el tipo de historias que son el resto de las novelas gráficas de Regles, y es una exploración un poquito más humana de lo que es el personaje de Ethan, que a lo largo de las historias insiste una y otra vez en que es alguien que no tiene sentimientos como la mayoría de la gente, que no tiene las respuestas emocionales que el resto de la gente tiene a distintos estímulos, pero constantemente vemos chispazos que demuestran que no es así, ¿no? Ahí puede ser que no sea tan sensible como otras personas, pero cuando algo lo afecta de una forma muy marcada, y este es uno de esos casos que lo hacen. Entonces la historia pues es una mezcla, la clase de cosas que hacen también Brubaker y Phillips, mezclar todos estos elementos de noir con una historia muy humana y algún tema de esta gente sin escrúpulos que terminan por hacerle daño a los demás sin darse cuenta de lo que están haciendo. Y como originalmente la habían planeado como la última, tiene incluso un salto al futuro, porque la historia concluye en 2004, lo cual es algo bastante extraño. Vemos un Ethan Regles bastante más viejo ya, y después de la muerte de Anna, que varias veces nos han dicho que murió de una forma trágica. Todavía no sabemos cómo fue que ocurrió, pero pues esto sí se sentía como que en algún momento lo pensaron como que esto iba a ser el final, pero pues ya, una vez que concluye la historia, viene un texto ahí de Brubaker que explica que originalmente esto era lo último que habían planeado, hacer 5 novelas gráficas en un par de años, cosa que ya hicieron, y lo único que dice es que a raíz de lo bien que funcionó el nuevo formato, van a seguir trabajando de esta forma, no más miniseries para ellos, todo lo que hagan de hoy en adelante será en el formato de novelas gráficas, pero van a hacer otra cosa antes de regresar a este mundo. Pero pues esta historia pues está al mismo nivel de calidad que nos han acostumbrado. Creo que en general esta línea de novelas gráficas creo que ha ido creciendo. La primera es buena a secas, pero conforme ha ido creciendo la historia, una vez que te puede ir creando todo este mundo en el que viven Ethan y Anna, pues creo que ha ganado en humanidad, y eso es algo que separa la historia del resto. Y pues esto es una adición más a la extensa biblioteca de publicaciones recomendables de Ed Brubaker y Sean Phillips. Entonces, si han leído los tomos de Regles, la verdad es que les recomiendo que le echen un vistazo a esta última. Si todavía no le entran, pues son solamente 5 novelas gráficas, todavía están a tiempo. Por ahí, si no mal recuerdo, la primera ya la publicó Panini, y ya estaba anunciada la segunda, entonces esperemos que le siga yendo bien para que la saquen. No me pregunten por la traducción, no sé qué tal esté, pero son historias que valen mucho la pena, y si le pueden echar un vistazo, ya sea en inglés o en español, se las recomiendo bastante. De Regles, esta es la novela número 5, que se llama Follow Me Down, y más allá de que funcione en paralelo con la anterior, ofrece la suficiente información de la historia como para que incluso se pueda leer por separado. Así es de que no hay pretextos para no entrarle, porque es una historia que vale mucho la pena. Ok, Beto. No sé si quieres comentar alguna otra cosa, porque lo otro que vamos a comentar, pero va a ser en nuestro especial del mes, va a ser el final de She-Hulk. Así que solo nuestros patrocinadores tendrán el privilegio de escuchar eso ya en algunos días más. Sí, justamente. Y pues nada en especial. Terminó también ya la primera temporada de House of the Dragon, que me está gustando bastante la serie, quizás más que Los Anillos del Poder.
no estoy seguro, pero creo que el cierre fue muy bueno y creo que la serie se va a poner aún mejor. Entonces, pues nada más en términos generales, creo que hace mucho de lo que hacía bien Game of Thrones y trata de mejor forma todos los aspectos problemáticos de aquella serie. Entonces, en ese sentido me parece que está muy bien, más allá de que también es una especie de fanfiction basado en notas e historias cortas de George R.R. Martin. Creo que hacen un buen trabajo en construir la mitología pasada del mundo de Westeros, la forma en la que funcionan las casas y el drama familiar al interior de las diversas ramales y divisiones de la casa Targaryen. Entonces, si le entraron, pues probablemente ya saben de qué estoy hablando. Si no, también les recomiendo que le echen un vistazo. La primera temporada son 10 episodios y aunque empieza un poco lento, me parece que es un gran trabajo de construcción de mundo. En algunos episodios lo que hacen es saltar un par de años al futuro, entonces la serie abarca un periodo más o menos largo. Ya el último par de episodios sí van uno detrás del otro, van en continuación, y creo que dejan la mesa puesta para tener una segunda temporada espectacular. Entonces sí, les recomiendo bastante también que si no le han entrado, le echen un vistazo a La Casa del Dragón. Ok, bueno, creo que con eso estamos terminando este podcast. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Nuestro Facebook es www.facebook.com/comicverso. Nuestro Twitter es comicverso. Alberto lo encuentran como Albion2112. A mí me pueden encontrar como Epedreros. Nuestro Patreon es www.patreon.com/comicverso, donde pueden acceder a nuestros especiales mensuales, a la publicación anticipada de Comicverso y a la publicación anticipada y en exclusiva por alrededor de 2 semanas de Tierra Prima, que está a punto de publicar su episodio 17 o antepenúltimo, como lo quieran ver, o el 17 de toda una saga gigantesca de episodios, si es que ustedes deciden meterse la mano al bolsillo y colaborar con nuestro Patreon. Recuerden que nuestro objetivo es sumar $50 de aportes mensuales. Una vez que lleguemos a esa meta, tendremos la versión extendida de Tierra Prima. O tal vez quieran llegar a una meta distinta, tal vez les interese otro podcast, no sé. Propongan ustedes la meta. ¿Quién los ayudaría? ¿Qué los motivaría a aportar hasta llegar a los $50? No pueden proponer que les demos nosotros el dinero para que después lo den a Comicverso. No funciona así la cosa, ¿no, Beto? Y pueden proponerlo, pero aparte de que nos vamos a reír, no va a pasar. Ok, Beto, ¿dónde más te puede encontrar la gente? Bueno, pues entre otras cosas tengo un blog llamado La Hoguera de las Necedades, que lo encuentran en hogueralasnecedades.blogspot.com, donde publico reseñas y comentarios de libros, cómics, películas, series de televisión y alguna que otra cosa, además de una página de Patreon, que encuentran en patreon.com/guiaficcionauta, donde además de acceso adelantado a las mismas reseñas que publico en el blog, hay varios textos originales para la plataforma. En estos donde le estoy dando los toques finales a una serie de listicles, estas listas que a veces son tan populares, mayormente orientadas a temas de horror, en este caso cómics y películas, además de un par de textos originales que también tendrán salida de aquí a fin de mes, uno dedicado a un poquito a la evolución del género de horror en el cine y el otro que habla un poquito del papel de la mujer en el cine desde las Scream Queens a las Final Girls y la forma en que ambos conceptos han evolucionado a través del tiempo. Entonces, si les interesa clase de temas, pues tal vez por ahí quieran echarle un vistazo también a mi página de Patreon, a donde se pueden ir igual desde $1 al mes y con distintas recompensas en un par de niveles adicionales. Y además de eso participo también en otro par de podcasts de forma regular. Uno es el podcast de la revista Comicase, que lo encuentran como revista Comicase o Comicase Revista en casi cualquier plataforma de podcast. Ahí soy parte semi-regular del equipo que elabora tanto la revista como el podcast. Y el otro es de la ciencia de la ficción, de nuestro mero amigo Héctor McCoy, que además nos acompañó en el más reciente episodio de Tierra Prima, que está dedicado a la ciencia ficción, sobre todo en el cine, y donde la más reciente entrega que tuve con él fue la semana pasada, donde hablamos un poquito acerca de Robocop. Por allá lo acompaño más o menos cada 3 semanas para hablar de alguna película o algún tema de ciencia ficción. Entonces son los otros lugares en donde me pueden encontrar. Y por si fuera poco, claro que repetido, nos pueden seguir también en nuestra página de YouTube, donde Martín Volumen nos está ayudando a subir los podcasts. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Cuídense mucho. Hasta la próxima.